Señores, aquí simplemente nos debemos a ustedes, las personas que nos distinguen con su audiencia. Y también uno se respeta. Yo les decía ayer, el Banco Central nos presenta la información del crecimiento de la economía, 2.4. Ah, qué bien. Crecimos 1.9 hasta noviembre, si crecimos en diciembre, todo lo que usted dice, pues crecimos 2.4. Muy bien. Pero yo les decía que entonces en su poesía, el banco viene y pone que ha sido vital en la dinamización económica y refleja un mayor dinamismo en la ejecución del gasto de capital público. Gasto de capital público. O sea que el gobierno tuvo un gran desempeño en el gasto de capital. Yo decía, eso no es lo que hemos visto. Yo les daba los datos y ahora ustedes ven, como les comenté rápidamente, esa primera plana del Caribe que decía la poca inversión pública no ayudó al crecimiento de la economía. Algo que yo he venido diciendo anualmente, diariamente aquí. Y decía como el dinero que quedaba, ¿cuánto había que invertir diario? 2.000 millones por lo que le quedaba en un entonces y el promedio había sido de 400 millones por día. No cuadraban los números, pero ahora el banco nos dice que crecimos 2.4 y que en diciembre, el mes de la chercha, el mes de menos trabajo del dominicano, la construcción creció 9.7. 9.7. Porque hoteles, bares y restaurantes, yo te digo que sí, que creció 10.5 y te lo compro. Pero construcción en diciembre, que hay unos días que no se trabaja, que el 24 no se trabaja, que ya del 23 que está pagándole a la gente, que trabaja al mediodía, que el 31, del 30 ya la gente está yéndose para el campo. 9.7. Bueno, si usted lo dice, pero fíjense ustedes, por eso yo le digo, factos, análisis objetivo. Usted no tiene por qué creerme a mí, use su cerebro y razone. Entonces, ¿qué escribe el Banco Central? Así como escribe 9.7, también escribe que la dinamización se debió al gasto de capital público. Déjame leerlo hasta cómo es que lo dice. Mayor dinamismo en la ejecución del gasto de capital público. Gasto de capital público, ya le ponen gasto de capital público. Sabemos que el gasto de capital siempre es del público, que es la del gobierno. Pero oigan usted, entonces, ¿por qué es que nos quieren marear con números y poesías? Dice este trabajo del amigo Héctor Linares en el Caribe. La inversión pública aportó poco al crecimiento del producto en el 2023, que debimos crecer 4.6, no como dijo el Diario Libre, nada más bajamos 0.6. No, fue 4.6 que se prometió. Y si crecimos 2.4, crecimos la mitad. Costa Rica por arriba, Nicaragua, Panamá 7. Entonces, si la política fiscal hubiera jugado un papel más activo, o sea que si el gobierno hubiera invertido en gasto de capital y hubiera posibilitado una mayor ejecución del gasto de capital, hubiera sido mayor al 2.4. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Que hubo un gran gasto de capital público, le pusieron ahora. Nosotros hablamos de gasto de capital y sabemos que es público. B, fruto de, claro, el otro crecimiento lo tuvo el sector privado con los 184.000 millones, la flexibilización en la tasa, 9%, el encaje legal que le dio a los bancos. ¿Se acuerdan que los bancos le dieron al gobierno 25.000 millones de adelanto de impuestos? Y ni siquiera con eso el gobierno ejecuta gasto de capital. Pero miren esto. Hubiéramos crecido máximo 3% por arriba porque este gobierno no invierte. Eso lo hemos dicho siempre. En el presupuesto complementario del 2023 se aumentó la asignación en 45.000 millones, eso fue en octubre, a 200.000 millones. El gasto de capital contemplado, presunto, lo que se iba a gastar. Pero el 29 de diciembre, y esas cifras yo se las compartí a ustedes aquí, al 29 de diciembre el corte ya, el monto de ejecutado había sido de 171.000 millones, o sea que nos sobraron 29.000 millones de 200, un 15%, un 14.58%, o sea, de lo que pusimos ni siquiera lo ejecutamos, pero dice el Banco Central que ese dinamismo de que crecimos 9.7 se debió a una mayor ejecución del gasto de capital público. Falso.
de toda falsedad. Y me pone a pensar ahora si ese 9.7 que dice el Banco Central que creció la construcción en diciembre es cierto. Porque el 10.5 que creció hoteles, bares y restaurantes en diciembre, yo te digo, no, debió crecer 15, porque todo el mundo está en fiesta y bares, y bebedera y gozadera, eso sí, pero construcción, y que me queden 29.000 millones, no es lo que dice la realidad. La deprimida ponderación de los gastos de capital dentro de los gastos totales fue de un 87%. De los gastos totales, sobra un 13%. Ni siquiera lo mismo que el gobierno pone que va a ejecutar, lo ejecuta. Lo ejecuta. Entonces, que la construcción con un 9.7 no alcanzó, como quiera, de que en diciembre crecimos 9.7. La construcción, pero no alcanzó el 2022. Lo que pasa es que en el 22, ese 23% tiene la caída previa del año 21 de la pandemia. No es comparable, pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que yo quiero dejar claro en esto? Que el Banco Central, como le decía yo ayer, digo, no, a mí no me daba eso. ¿Cómo que ese mayor dinamismo en la ejecución del gasto de capital público? Digo, eso no es verdad, porque el gobierno no ha eficientizado su ejecución de gasto de capital. Lo contrario, todos los años le quedan. El año pasado 45.000 millones que lo disipan, lo ponen para aquí, lo ponen para allí. 29.000 millones al 29 de diciembre. Eso no se gastó nunca, ni se puede gastar. Pero el Banco Central dice que se gastó un mayor dinamismo en la ejecución del gasto público, embute. No voy a decir que el 2.4 ese sea embute, porque yo no he hecho números, pero nada más, si me pongo a analizar comparativamente con racionalidad y raciocinio, y veo que 9.7 creció la construcción en diciembre, un mes calimocho, un mes donde la gente lo que anda en chercha, donde para desplazarte dura 4 horas porque no llega por los tapones. El camión que va con varilla de un sitio para otro, mira, no llega, llega con un día de retraso, con 4 horas de retraso. No es verdad que iba a dinamizarse. Pero ya yo no voy a entrar ahí, pero sí lo que fue es falso y esa poesía que pone el Banco Central de que la gran inversión de gasto de capital público, mentira. No hubo tal gasto de capital público porque sobraron 29.000 millones y ahí lo vimos y ahí lo tenemos, los números al chele, como decíamos antes. Una pausa, esto es Economía y Mercado.